debe disminuir 1 a 1.2 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, ¿ya? Ese es un proceso de compensación idóneo. Mm, ya. Entonces, en este caso, por ejemplo, fíjense, tomando en cuenta que si es compensado o descompensado, ¿ya? Veamos aquí, 28, 12. Entonces, se supone que máximo debería estar en 19 mínimo, ¿no? 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 y 12. Entonces, aquí debería compensar simétricamente en cada uno de estos. Por ejemplo, aquí debería ser 30, ¿ya? 29, 28, 27, 26, 25, 24, ¿ya? Y para decir que está compensado, por lo menos debería estar rondando por los 26, ¿no? Entonces, este proceso vamos a decir que el tipo de compensación es una acidosis metabólica descompensada, ¿ya? Descompensada. Esa es la forma como tenemos que sacar. Y en cuarto lugar, debemos sacar el anion gap, ¿ya? El anion gap generalmente se utiliza para ver si esta acidosis metabólica es una acidosis metabólica con anion gap elevado o con anion gap normal. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ir valorando es justamente eso, ¿ya? Tomando en cuenta que la fórmula del anion gap es, o también conocido como brecha aniónica, ¿ya? El anion gap es igual a sodio, ¿ya? Más bicarbonato, eh, perdón, ¿dónde está? Aquí está. Ya. Ahí vamos a ir hablando. Sodio, ya, menos, primero anotamos un paréntesis, menos bicarbonato. Esa es la fórmula correcta, ¿no? Existe otra fórmula que es extendido, que incluye también, además, incluso el potasio, ¿no? Pero sin embargo, esta es la que más usamos frecuentemente. Entonces, ustedes van sacando. Sí, ahí vamos a si anion gap se encuentra entre 8 a 12, está normal, ya. Si anion gap es mayor a 12, es un anion gap elevado, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta que en esto vamos a suponer que el anion gap del paciente se encuentra en 18. Listo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico completo? Ahí tenemos acidosis metabólica descompensada con anion gap elevado. Esa es la forma como debemos sacar lo que son los diagnósticos referentes em, a la acidosis metabólica. ¿Está bien? ¿Se ha entendido, chicos? Doctor, buen día. ¿No sé si nos podría explicar la parte de por favor, ¿De qué, de qué? la parte de la descompensación? ¿Qué va a tener? ¿Descompensación? Ya. Bueno, cuando hablamos de descompensación, lo único que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula, que nos dice que por cada mil equivalente de bicarbonato disminuido, va a disminuir ya un mil equivalente. Entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué tal si mi paciente está con dos ejemplos? Primero, mi paciente se encuentra con presión parcial de dióxido de carbono de 28 y tiene bicarbonato
de 8, ¿ya? Y mi otro paciente se encuentra con dióxido de carbono con, con 23, ¿ya? Pero sin embargo, mi paciente se encuentra con, esto está hablando de los resultados, ¿no ve? Se encuentra con 13, listo. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es no es lo adecuado, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que ir haciendo de esta forma, ¿no? Es una forma de evaluarlo, ¿no ve? Por ejemplo, ¿cuánto es lo normal, el valor normal de dióxido de carbono? 30, ¿sí? 30. ¿Cuánto es lo normal? Lo más inferior. Habíamos dicho que es de 19 a 22. Entonces tenemos que tomar el valor más inferior, 19. Entonces partamos desde ahí, 19. Entonces 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Ahí quedó, ¿no ven? Entonces, en el otro, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, perdón, era hasta acá. Entonces, en este caso, por ejemplo, su valor está 13, en el otro está 8. Y la pregunta es, ¿cuánto tiene que bajar entonces, cuánto tiene que bajar de dióxido de carbono? Sumemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no ve? O sea, teóricamente a 30 deberíamos restarlo 6, ¿no? Entonces, lo mismo ahí, o lo podemos hacer de manera secuencial. 30, 29, 28, 27, 26, 25 y 24, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que si a medida que va bajando, si va a bajar a 18, un mecanismo de compensación es bajar a 29. Si baja a 17, 28. A 16, 27. Si baja a 15, 26. Si baja a 14, 15. Si baja a 13, 24. Se va a ir bajando a paralelo, ¿ya? Entonces, de igual forma en las acidosis respiratorias. Ahora, en este punto, por ejemplo, de igual forma, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 y 19. Teóricamente estaría su dióxido de carbono. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, en este caso, como estamos viendo, 28 y 8, ¿ya? Significa que en este paciente, por ejemplo, mi dióxido de carbono se encuentra acá y mi bicarbonato está acá. ¿Este proceso es compensado o descompensado? Chicos, Doctor, eso, descompensado, muy bien. En este otro caso, está aquí, pero su bicarbonato está acá. ¿Es un proceso compensado o descompensado? compensado, doctor. Compensado, ¿no ven? Entonces es así más o menos como tienen que ir haciendo en la lectura de lo que es la acidosis metabólica. ¿Ya? Bueno, chicos. Ahora, vamos a ir haciendo respecto a lo que es la acidosis respiratoria. Esto es lo más complejo, por si acaso. ¿Ya? Entonces, en la acidosis respiratoria, de igual forma, lo primero que vamos a determinar es el tipo de trastorno. ¿Ya? Entonces, aquí dándoles un poquito de un ejercicio, para la acidosis respiratoria necesitan otros elementos más. En primer lugar, el pH 7.31, la presión parcial de oxígeno va a estar en 45, la presión parcial de dióxido de carbono va a estar en 48
¿ya? Y el bicarbonato se va a encontrar en, ya, vamos a hablarlo en 24. 24. Luego tenemos la saturación de oxígeno que en el paciente va a estar eh, en 80 con aporte de 4 libras, ¿ya? 4 libras. Luego tenemos, ya, solo eso, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a determinar es el tipo de trastorno. Con eso, ¿qué vamos a decir? Si es acidosis o alcalosis. En este caso es acidosis. Lo siguiente que vamos a determinar con esto, acá nos falta el exceso de base, por ejemplo, ¿no? El exceso de base es más 2, ¿ya? En este caso, lo siguiente que vamos a ir determinando es el tipo de variante, ¿no? Si es una acidosis respiratoria o acidosis metabólica. En este caso, es de origen, fíjense, tiene más de origen respiratorio. Respiratorio, ya. Lo tercero que tenemos que determinar es de tipo la evolución, ¿ya? Y cuando decimos evolución, decimos si es agudo o si es crónico, ¿ya? Esas dos cosas. Entonces, ¿con qué vamos a decir esto si es agudo o crónico? Con el exceso de base, ¿ya? Cuando el paciente se encuentra con un exceso de base, ¿ya? Como les decía, más menos 5 es el valor normal, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el exceso de base puede llegar hasta 5. Cuando el exceso de base es de 1 a 5, es agudo, ¿ya? Cuando es mayor a 5, es crónico, por si acaso, ¿ya? Esa es la forma como debemos determinar. En este caso, ¿es una acidosis respiratoria aguda o crónica, chicos? Agudo. Agudo, muy bien, agudo, ¿ya? El cuarto lugar vamos a determinar la compensación, ¿ya? En la compensación, de igual forma, vamos a hablar si es una acidosis compensada o descompensada. Pero sin embargo, en este caso, cuando es la compensación, cuando es compensada, debemos determinar si esa compensación es en un proceso agudo o en un proceso crónico. Porque en un proceso agudo, ya hablamos de que por cada 10 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, ¿qué va a pasar? Se va a elevar, aumenta un miliequivalente de bicarbonato. A diferencia, por cada 10 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, ¿ya? Puede aumentar mayor a 3,5 miliequivalentes de bicarbonato. Entonces, el primero se da en procesos agudos y en el segundo en el proceso crónico. En un proceso crónico obviamente va a ir esto, ¿ya? Entonces, como estamos viendo en este caso, por ejemplo, habíamos dicho que es una acidosis respiratoria aguda. En un proceso agudo lo que se va a esperar es que aumente ahí, ¿no? Solamente uno. Entonces, tomando en cuenta que de 30 a 40 es uno, de 40 a 50 sería 2, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, tomando en cuenta que 22 es el valor máximo, ¿ya? Hasta 40 debería aumentar 23, hasta 50 debería aumentar 24. Entonces, tomando en cuenta que estamos aquí 48, ¿no? Entonces, este trastorno es una acidosis respiratoria aguda compensada, ¿ya? Compensada. Lo siguiente que deben determinar, chicos, y ya ahí ya casi terminamos,
es el FiO2, ¿ya? El FiO2 vamos a hacer generalmente aire ambiente es 21%, ¿ya? Y en este punto, en el FiO2 vamos a hacernos una fórmula, ¿ya? El FiO2 es igual a eh, flujo de oxígeno, ¿ya? Por el tipo de dispositivo, ¿ya? Utilizado, ¿ya? Y esto lo sumamos más 21. Ahora, para decir el tipo de dispositivo, recuerden que aquí, por ejemplo, ¿cuánto estamos? La saturación está 80% a 4 libras, ¿no? Entonces, recuerden que de 1 hasta 5, de 1 a 5, ¿dónde están? Ya. De 1 hasta 5, ¿ya? Ustedes deben utilizar cánula nasal, ¿ya? Y en este caso le vamos a dar una constante de 3, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando un paciente les dice, ya, colóquenle oxígeno. Entonces, ¿cuántas libras? Les va a decir 4. Si es de 1 a 5, si está dentro del 1 a 5, le vamos a colocar cánula nasal o bigotera. Y para este dispositivo vamos a usar una constante de 3. 2. Si yo uso mayor a 5, debo usar máscara facial, ¿ya? Y en este caso voy a utilizar 4. Tomando en cuenta en el paciente, por ejemplo, hemos usado 4 libras. Entonces reemplazamos el FiO2 es igual a flujo. ¿Cuánto es el flujo? 4 libras hemos dado, 4, ¿ya? Si es 4, ¿cuánto sería la constante, chicos? De acuerdo a lo que hemos hablado ahorita. Esta. ¿Cuánto uso? 3 o 4. 3, doctor. Muy bien, 3, listo. ¿Ve? Más 21. Entonces, en este caso, 3 por 4, hablamos 12. Más 21, ¿cuánto sería? 40. No, 23. 30 33. 33%. El FiO2 en este paciente es 33, así lo tienen que ir elaborando. A ver, l- cada uno háganlo. Les voy a decir que es un paciente que está con oxígeno a 8 libras, ¿ya? Calcúlenme su FiO2 de este paciente con 8 libras. Doctor, una pregunta. Ese 4 del flujo es la constante es 4. Sí, sí, constante. Ah, ya, doctor. ¿Alguien sacó? Doctor, buenos días. 53 o estoy equivocado. Muy bien, Gustavo, 53. Excelente, ¿ya? Entonces, esa es la forma de sacar. Entonces, estamos hablando, a ver, vamos a resolver. Les he dicho con 8, ¿no ve? Entonces, el FiO2, ¿el flujo cuánto es? 8. ¿Cuánto sería la constante? Cuando es mayor a 5, habíamos dicho que es 4, ¿no? Entonces, más 21. 8 por 4, 32. Más 21, 53. Así tienen que sacar de manera rápida. ¿Está bien? Está excelente. Muy bien, Gustavo. Ya. Entonces, siempre vayan haciendo de esta forma, o sea, esa es la secuencia. Y 6, lo siguiente que vamos a sacar es el presión parcial de oxígeno versus FiO2, lo que se le conoce como el famoso PAFI, ¿ya? El PAFI normalmente tiene una fórmula y esta fórmula es
presión parcial de oxígeno dividido entre el FiO2, por eso les decía esto, ¿no? Por 100. ¿Ya? De verdad que sus compañeros se han dormido. Les quería decir, bueno, el resultado, por ejemplo, aplicando esta fórmula, sale 136. En este caso, ¿cuánto es su presión parcial de oxígeno? 45. ¿Cuánto es el FiO2 que hemos encontrado? 33. Aplicamos la fórmula, nos sale 136.36. ¿Ya? Pero en este punto lo que vamos a hacer es hablar de que lo normal del PAFI debería ser mayor a 300. Menor a 300 ya se considera insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Un grado 1 de insuficiencia respiratoria se encuentra entre 200 a 300. Grado 2 de 100 a 200. Y menor a 100 es un grado 3 o una insuficiencia respiratoria severa, ¿no? Leve, moderada, severa. Entonces, ¿a cuál de estos corresponde esto? Si es un grado 1, 2 o 3. Grado 2, doctor. Grado 2. Muy bien, grado 2. ¿Ya? Ahora demos el nombre completo. Miren, vamos a ir englobando esto, 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 ¿ya? La compensación y esto, ¿ya? Y damos el nombre de este trastorno. Tenemos ahí una acidosis respiratoria aguda compensada con insuficiencia respiratoria moderada. Listo. Ese es el diagnóstico. Así tienen que sacar, chicos. ¿Ya? Entonces, esos son los pasos que tenemos que ir haciendo em, para lo que es gasometría arterial. ¿Estamos? ¿Se ha entendido? Bueno, chicos, durante los días domingos, por favor, los que desean, vamos a pasar de esta forma lo que es la parte de las clases de laboratorio para que durante los siguientes segmentos de ya tocando especialidades cardio, respiratorio, digestivo, simplemente nos aboquemos a resolver lo que son los casos clínicos y no a volver a repetir esto. Entonces, esa es la finalidad. Los que desean pueden ingresar, no es de manera obligatoria. Pero sin embargo, esta de igual forma lo voy a subir al grupo de Telegram, el video. Bueno, chicos, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el día lunes el día de mañana con los grupos que nos corresponden. Gracias, chicos. Hasta luego.